Buenas noches, ¿qué tal? El día de hoy nuevamente estamos con otra cápsula sobre la historia del pensamiento. Como decía el doctor Juan Bautista, hemos agotado la filosofía griega clásica, Sócrates, Platón, Aristóteles, y el día de hoy hablaremos de Marco Tulio Cicerón. Entonces cedo la palabra al doctor Juan Bautista. Muchas gracias, doctor Chacón Villagrán. Buenas noches, maestro Balam. Buenas noches a todos los seguidores, todas las personas que nos siguen a través de la huella de Balam, a través de la tertulia y a través de todas las redes sociales. Pues estamos aquí nuevamente reunidos para esta emisión de darle continuidad a las tertulias. Y efectivamente, doctor Chacón, acabamos de pasar los pensadores griegos, estos filósofos, estos hijos pródigos de Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles y Aristóteles. Y bueno, pues ahora nos toca hablar de otros hijos pródigos, pero son hijos pródigos de Roma. Y efectivamente vamos a hablar de Marco Tulio Cicerón. Le concedo la palabra al maestro Balam para que se presente. Maestro Balam, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, al buen entendedor, pocas palabras. Estamos otra vez de vuelta en este canal Filosofía. Y bueno, pues ahora vamos a tocar un tema bien interesante. A mi juicio es muy importante, es bien necesario para entender la realidad, lo moderno o lo posmoderno, cuestiones como civilidad, como ciudadanía. Si bien es cierto que los griegos nos dejaron la polis, hoy con estos pensadores romanos, pues yo creo que se enriquece y sienta las bases de la política moderna o posmoderna y del quehacer político del día de hoy, ¿no? Tenemos muchas cosas y que pensar, que decir, y creo que nos sobran ejemplos mundiales para entender lo que es la ciudadanía, la política, la democracia el día de hoy. Muchas gracias. ¿Concedemos la palabra? Muchas gracias, maestro Balam. Pues como siempre se da inicio a esta parte de las tertulias, se hablará de la vida y obra de Marco Tulio Cicerón, y la primera parte es la parte de la biografía. Y bueno, empezamos. Marco Tulio Cicerón nace en el año 106 en la ciudad de Arpino, en Italia, y muere en el año 43 antes de la era cristiana en la ciudad de Formia. Para hablar de Marco Tulio Cicerón, primero nos hemos de referir a estas ideas que tenía Marco Tulio Cicerón de parte de los griegos. Él trae mucha tendencia de parte de ellos. Y yo lo he citado a Marco Tulio Cicerón como una persona que es un romano con espíritu griego. Y veremos más adelante por qué razón lo cito de esta manera, más adelante que vayamos desarrollando este tema. Marco Tulio Cicerón fue un hombre polifacético que incursionó en el área de la filosofía, de la oratoria, en el área de la política y desde luego, como bien lo dijo el maestro Balam y el doctor Chacón, en el área de la doctrina jurídica. Hizo diversas tesis, diversos postulados, creó diversas jurisprudencias, y con base en ellos se sientan las bases para la aplicación de la norma en nuestra actualidad. Parte de estos indicios del derecho romano. Dentro de su incursión en el área política, Marco Tulio Cicerón, como en todas las etapas de la humanidad, el acceder a estos cargos políticos, en estos cargos públicos, siempre se trabaja a través de las hegemonías del poder. Y para Marco Tulio Cicerón no fue cosa extraña. Él tuvo que acceder desde la plataforma de las cúpulas de la política, y él inicia siendo un magistrado cuestor. Para la antigua Roma, el magistrado cuestor eran todas aquellas personas que se dedicaban a la recolección de impuestos de ese entonces, de la antigua Roma. De igual manera, a través de estas cúpulas del poder y esta hegemonía del poder político, él alcanza para el año 63 antes de la era cristiana el mejor de sus puestos, que fue cónsul, magistrado cónsul, que también en antigua Roma el magistrado cónsul se encargaba de la administración del Estado en su totalidad y se encargaba de la autorización total de los ejércitos. Ese fue el puesto más grande que obtuvo Marco Tulio Cicerón. Y la parte que también tocar por parte de nosotros es la parte de Marco Tulio Cicerón en su fase de abogado. Y bueno, tocaremos estos temas relativos a la parte de los postulados de Cicerón relativos a la creación y a la aplicación de la norma en ese entonces, y cómo la vamos a vincular esta aplicación de esa norma en nuestra actualidad y cuáles son los beneficios que nos trajo
estos postulados. Voy a ceder el uso de la palabra a cualquiera de los dos postulantes que quiera abonar más al tema de la biografía. El día de hoy vamos a hablar de Marco Tulio Cicerón. Y bueno, complementando de esta parte de una de los mejores oradores, filósofos y juristas de Roma, complementando, él tuvo su educación en Grecia con Epicurio, Fedro, y después se encontraría en Rodas al maestro de oratoria. Algo importante ahí, la oratoria, gracias a Demóstenes y gracias a Cicerón, se convertiría en el séptimo arte que posteriormente se cambiaría al cine. Ahora bien, como mencionaba el doctor Juan Bautista, efectivamente él incursiona en la política, primero como edil y después como cónsul en el Senado. Pero creo que algo que hay que destacar es que realmente él se haría famoso, Cicerón, en una defensa muy importante de Verres. Verres era una persona que saqueó durante 2 años la isla, impuso impuestos, gozaba de impunidad gracias a sus amigos influyentes en Roma. Pero realmente, además robó muchas obras de arte. Y la defensa de Cicerón en el año 70 a.C., contra todo pronóstico, la gana, debido a su habilidad que él tenía en la oratoria. Y él dividía la causa en 3 partes, o 3 cualidades que debía tener. 1, brevedad, claridad y verosimilidad. Es decir, estas 3 partes es la parte medular, central, que hacen famoso a este jurista. Esa sería de alguna manera algo que tenemos que tomar en cuenta. Por otro lado, para hacer una comparación que me gustaría aquí tocar muy importante entre Demóstenes y Cicerón, porque realmente Cicerón, cuando le hace frente a Marco Antonio con las 14 Filípicas, el origen viene de Demóstenes, lo hace en honor a él, esta parte. Y bueno, si comparamos a Demóstenes en la parte como griego y a Cicerón como romano, los dos comparten la abogacía, los dos grandes oradores. Los dos, su biografía es escrita por Plutarco, uno romano, otro griego, y los dos se van al destierro. Pero la forma en que muere cada uno es diferente. Yo quiero cerrar esta parte diciendo que muere Cicerón decapitado y su cabeza y sus manos se expusieron en público para dar un ejemplo a la sociedad. Y la forma en que muere Demóstenes era que se suicida bebiendo una pócima que él traía encima. Es decir, estos dos grandes oradores, su vida es paralela, pero al final su muerte es diferente. Y nos han dejado un legado que finalmente debemos de estudiar, de aprender, y es mi primera parte de mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor Rafael Chacón Villagrán. Efectivamente, Marco Tulio Cicerón fue un hombre multifacético, pasó por varias etapas, como ya lo hemos platicado, que es esa etapa de la filosofía. Y de igual manera, este pensador romano tuvo gran influencia de los pensadores griegos, como los que hemos citado en otras cápsulas de la tertulia, que son Sócrates, Platón, Aristóteles. Y ellos mismos también traían este pensamiento ideológico nacido de los estoicos, de esta escuela estoica antigua que crea Zenón de Sitio. Y esta parte de las ideas que Marco Tulio Cicerón tenía de los estoicos, lo basaba en un pensamiento crítico reflexivo y en un pensamiento crítico filosófico. Este pensamiento crítico reflexivo y este pensamiento crítico filosófico, ellos lo componían de 3 fuentes principales, que era la lógica, la física y la ética. Para los estoicos, la lógica estaba compuesta de todo aquel conocimiento adquirido a través del conocimiento científico. La física era el estudio sobre las cosas tangibles, sobre las cosas terrenales, y la ética era toda aquella voluntad externa del ser humano, es decir, que la ética se iba a basar solamente en todas aquellas conductas que el ser humano pudiera exteriorizar, y del conjunto de la lógica, la física y la ética, ellos resumían
en diferentes pensamientos. Por ejemplo, un ejemplo de estos pensamientos estoicos, de los cuales Marco Tulio Cicerón estaba plagado de estas ideas, era, y citaban diferentes ejemplos. Uno de ellos era que el hombre es libre y a través de esta libertad obtiene su felicidad, y que la única atadura que tiene el hombre es su propia voluntad, y que su felicidad no está condicionada por los placeres sensuales, sino que su felicidad está sustentada en la conciencia de su voluntad. Si nosotros traemos a colación los pensadores filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, de Sócrates se recoge Marco Tulio Cicerón estos pensamientos de la ética y la moral. De Platón recogería el postulado del ser virtuoso, y de Aristóteles, por supuesto, que recogería la lógica. Esto estando siempre presentes en el mundo terrenal, en el mundo de las cosas, como lo citaban. Pero si nos vamos a un pensamiento más allá de lo terrenal, también los estoicos y estos pensamientos de Marco Tulio Cicerón concluían en que todo humano tiene una porción de lo divino, y si todo humano tiene una porción de lo divino, todo humano tiene una porción de Dios. Pero ellos ya se salen de este plano terrenal, de este plano físico, a un plano imaginable que sería el metafísico. Y entonces ahí nosotros entraríamos a una interpretación de valor axiológica, es decir, ¿a qué le vamos a dar más valor? ¿Si al plano físico del mundo tangible de las cosas, o al plano metafísico, a este plano imaginable donde los estoicos citaban que todo humano tiene parte de esta divinidad y tiene una parte de Dios? Estas son parte de las ideas que comulgaba también Marco Tulio Cicerón, y que él las ocupaba mucho en esta parte de la oratoria y la retórica, y que desde luego la llevaba a la oratoria a través de sus postulados, de sus juicios. Vamos a tener una siguiente intervención para darle conclusión a estos temas y postulados de Marco Tulio Cicerón, para lo cual voy a ceder el uso de la palabra. Gracias, doctor Bautista, gracias por tan sapiente intervención. Fíjate que cuando te escucho y me dejan muchas cosas pensando, y me da muchas vueltas la cabeza con Cicerón. A mí en lo particular se me hace un tanto complicado por la obra tan extensa que lleva a cabo. Y bueno, pues no sé cómo atorarle a Cicerón. Me quedaba pensando mucho si lo tomaba como el orador, como el filósofo o como el político, porque de las tres abona muchas cosas, y todas van, creo yo, hacia un mismo punto, como lo es una buena o una forma de gobierno. Yo no sé si decirle que si son buenas o son malas esas formas de gobierno, pero él está campaneando entre una república y un reinado, un imperio, ¿no? Finalmente, pues él muere a manos de algunos conspiradores. Pero bueno, en ese sentido, a mí me queda la idea del orador, ¿no? Como parte de un trabajo que él hace desde muy chavo, ¿no? Desde muy chavito, muy chiquito. A él no le gustaba ser militar, no le agradaba la idea de la lucha, sino que a él le gustaba ser el orador, el que convence al pueblo, ¿no? El que mediante la oratoria convencer, y qué mejor que convencer en el Senado, ¿no? Acá uno de los axiomas que te quería comentar dice: el primer deber del orador es convencer. El segundo, debilitar lo que refuerza la parte adversa. No interrogarse sobre la veracidad del discurso, sino de su eficacia. Y eso no es otra cosa, desde mi punto de vista. Cabe destacar que, bueno, pues yo no soy jurista, mis colegas, amigos, ellos sí son, y creo que pueden abonar más al respecto, pero es un discurso meramente político y jurídico, ¿no? Te lo vuelvo a repetir: el primer deber del orador es saber convencer, y convencer mediante la palabra, ¿no? Y el segundo, debilitar lo que refuerza la parte adversa. Estamos hablando ya de procesos que yo lo entiendo como juicios, ¿no? Y también a mí se me ocurre un primer atisbo maquiavélico, el hecho de que el fin justifica los medios. O sea, es convencer mediante la palabra, sea o no cierto lo que se está mencionando. Pero viene esa parte ética y moral de si el fin justifica los medios. No sé si sea una buena tema de discusión en este momento. Ya Maquiavelo nos va a tocar unos autores más adelante.
¿no? Entonces es una buena visión de la moral, ¿no? Y también hay otro postulado que toma de uno de sus profesores, uno de sus amigos, el Filón de Larisa, que habla acerca de la posición de la verdad absoluta. Si entendiésemos que no existen verdades absolutas, sería tal vez como convencerlos, ¿no? Y no convencerlos de la verdad absoluta como te lo comentaba, sino solo que hay que conformarse con la solución más útil. En ese sentido a mí también me llevó, cuando estuve leyendo, le estuve entrando a Cicerón, me llevó a pensar acerca de la navaja de Occam, ¿no? Que ante dos soluciones, irse por la más, no sé si la más fácil, pero la más fácil. Entonces con esto me quedaría yo con la parte del discurso, con la parte de la oratoria de Cicerón, y como te comentaba, pues a final de cuentas él pugnaba por una república, por la cuestión esta de las civitas, por los primeros atisbos de la ciudadanía y de los derechos de los hombres. Me quedo con esta frase y le quiero ceder las palabras a cualquiera de mis compañeros y amigos. La sabiduría sin elocuencia no es útil. Y si no eres elocuente en la oratoria, no sé qué sería de los políticos de hoy en día. Hoy, no sé, son todo menos oradores y creo que son todo menos convencedores. ¿Existe la palabra? No lo sé, pero no convence. Muchas gracias. Les cedo la palabra a alguno de mis compañeros, doctores. Bueno, entramos en esa parte final de conclusiones donde hablaremos de Cicerón en la actualidad. Entonces, doctor, ¿cómo aterrizaríamos a Cicerón en la actualidad para que los jóvenes lo pudieran entender, nuestra sociedad pudiera entender a Cicerón después de 2000 años? Es complejo, ¿verdad? Trasladarnos poco más de 2000 años desde esa era de la Roma antigua y pues traerlo a la actualidad. En el año 44-45, antes de la era común, hubo un postulado que se llamó Tratado de las Tres Leyes. Este Tratado de las Tres Leyes se dividía en 3 libros, que era la ley general, las leyes religiosas y las leyes políticas. Para Marco Tulio Cicerón, él había dividido las leyes en la ley general. Voy a retomar nada más el tema de la ley general de esa época para traerlo en la actualidad. La ley general para Marco Tulio Cicerón era, él la dividía, a su vez la subdividía, la ley general, en la ley jurídico-política, es decir, la norma que aplicaba para los políticos, y la ley jurídica civil, es decir, para los gobernados. De estas 2 leyes, él citaba que la ley más importante era la ley jurídico-política, basado en que el Estado es la organización más potente y es la que se encarga de organizar. Por eso es que Marco Tulio Cicerón le daba más importancia a esta ley, a la ley jurídico-política. Concebir ese postulado de Marco Tulio Cicerón de esa época, de la Roma antigua, en la actualidad, sería imposible, porque aquí se da totalmente al revés. Basados en que tenemos un poder soberano, el poder soberano que somos nosotros los gobernados, somos los que a través de nuestros representantes imponemos este representante en los congresos para que ellos generen la ley. Es decir, era totalmente diferente al postulado de Marco Tulio Cicerón, por un lado. Por otro lado, y trayendo a Marco Tulio Cicerón en la actualidad, él citaba que la ley no es otra cosa que lo que representa la razón de la naturaleza. Y por ahí la razón de la naturaleza nos da los indicios de este ius naturalismo. Fíjense, desde hace más de 2000 años, ya Marco Tulio Cicerón, basado en que todas las leyes se daban a través del control de la naturaleza, nace el ius naturalismo que hoy día vuelve a recoger nuestro Estado de Derecho mexicano, a través de las reformas que estábamos charlando hace un momento. A diferencia de los pensadores griegos, Grecia, a través de la aplicación de la norma, aplicaba la norma para proteger a los iguales. Fíjense, eso hacía Grecia. Pero ¿qué hacía Roma? Roma aplicaba el ejercicio de la norma para decirnos qué es lo justo y qué es lo injusto. Y es parte de las bases de mucha aplicación de la norma y muchas bases de la aplicación de la norma
en este derecho positivo vigente que se aplica en la actualidad. Claro, con esta dinámica social que ha sufrido el país, obviamente trae una dinámica en la aplicación de la norma y en la creación, modificación y creación de nuevas normas. Eso es lo que yo pudiera abonar respecto de los postulados de Marco Tulio Cicerón como abogado y traerlo a la actualidad. Si gusta alguien toma la palabra, abonar al tema o decir algo relativo, bienvenido. Doctor, maestro Bolán. Bueno, para no agotar o para agotar el tema, no, ya no sé. Mencionabas, maestro, acerca de la igualdad entre los griegos, ¿no? Bueno, derivado de la polis, ¿no? De la polis griega y un sistema de gobierno que era un primer intento del gobierno del pueblo, ¿no? Como la democracia. Yo la traigo para acá, un poquito más para acá. Y hablas bien bonito, y hablas bien bonito de la norma y de la creación de la norma y me quedo pensando mucho y digo, ¿qué puedo decir para no caer en alguna contradicción? En el sentido de que, bueno, si hablamos primero de los griegos, no era una sociedad igualitaria, lo pienso yo, primero porque las mujeres no tenían derechos, ¿no? El primer punto. La República Romana, pues como sea, ya van empezando a hablar, como lo habíamos mencionado, de las civitas, ¿no? De la civilidad y sobre todo del ciudadano. Y creo que aquí viene mucho a colación los derechos de los ciudadanos, ¿no? De los ciudadanos que, pues hoy tenemos derechos como tales, pero también tenemos muchas obligaciones, ¿no? Fíjate, maestro, el derecho de los iguales para los griegos. Pero no sabemos de cuáles iguales, sino de los iguales que estaban en el poder. Si recordamos en nosotros el juicio a Sócrates, fue el derecho de los iguales del poder, no el derecho de los iguales que estaban debajo del poder, como era Sócrates. Sí, y ahí nos vamos a lo que decía, lo que ya habíamos comentado con que él, maestro, de lo justo y de lo injusto. Pero yo no quiero abonar más, yo cierro mi participación. Profesor, doctor. Sí, pues como ven es un tema muy interesante y muy brevemente una frase de Cicerón: no basta alcanzar la sabiduría, es necesario saber utilizarla. ¿Y por qué digo esto? Porque Salomón, ¿qué fue lo que le pidió a Dios? Le pidió sabiduría. Salomón hizo los 31 proverbios que vemos obviamente en esa parte de ese libro, de ese manual. Pero si lo aterrizamos en la pregunta inicial a la actualidad, esta parte de que un abogado podría conocer las 267 leyes que están en la página de la Cámara de Diputados, podría tener la sabiduría de esas 267 leyes, pero ¿de qué sabría eso o de qué le sabría esa parte si no podría aplicarla? Entonces esa frase grande es de que no basta alcanzar la sabiduría, tienes que saber aplicarla. Es mi conclusión. Pero si se aplicara todo el Estado de Derecho, ¿qué pasaríamos? Pero esa regularidad. Pero lo que me refiero yo es la oratoria. Sí, claro, ¿no? Es la oratoria de un abogado en un juicio oral. ¿De qué le sirven a dos juicios que se enfrentan en un juicio oral que los dos conocen las 267 leyes? El que la sepa aplicar es el que va a ganar el juicio. O como dice este cuate, el que sepa convencer al contrario, ¿no? Es más, ¿de dónde viene la parte actora demandada? De Roma. La parte actora porque contrataban actores para que pudieran tener la sabiduría de tener esa elocuencia y de convencer al jurado. Esa es la parte que digo de entender esa sabiduría y aplicarla. El orador y convencer. El orador. Por eso contrataba, por eso se llama ahora parte actor y parte demandada, eran actores. Es algo que... Qué interesante. Está padre el tema, recogemos nuevamente ideas, ¿verdad?, de estos filósofos griegos, los recoge Marco Tulio Cicerón: ética, moral, oratoria, retórica. Y bueno, ¿qué otro pensador sigue después de esta tertulia? Me parece que está en el tintero Séneca, ¿no? Séneca. Qué miedo con Séneca. Viene a complicarse más la historia. Se viene a complicar más. Sí. Creo que esa parte para mí en lo particular es muy oscura, pero está bien, le entramos. Diría Séneca que una casa sin libros es como un cuerpo sin alma. Yo me sé otra, pero luego te la platico. Luego la vemos en mi próximo canal. De mi parte, muchas gracias. No se olviden, muchachos, compañeros, amigos, síganme en lo particular en la huella de Balaam.
Es otro tipo de contenido, denle like, suscríbanse, sigan el canal de La Tertulia, que es un canal en el que estamos haciendo como en botica un poquito de todo. Ya estamos hablando de filosofía, también estamos hablando, mis compañeros y amigos están hablando de cuestiones jurídicas. Pero síganos en nuestras páginas, Dr. Rafael Chacón y Dr. Juan Bautista. Nos despedimos, buenas noches. Buenas a todos, noches, saludos. cuídense.